Bueno, si algo nos quedó claro en los últimos años es que anticipar una crisis de salud global es uno de los retos más grandes que tenemos como humanidad. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos predecirla? Justamente de eso vamos a hablar, de cómo la ciencia de datos está, digamos, construyendo una especie de bola de cristal para pronosticar la próxima pandemia. Y, ¿saben? Detrás de cada gran avance científico, casi siempre hay una historia, una motivación muy personal. Para Federica Gazzelloni, la autora del análisis que estamos viendo, todo empezó con una pregunta que le surgió en plena pandemia. Ella misma lo cuenta así. Mi viaje comenzó como consecuencia del brote de COVID-19. Ser testigo del impacto global, bueno, eso me inspiró a investigar la propagación de enfermedades infecciosas y a querer contribuir, ¿no?, a entender y gestionar mejor estas crisis de salud pública. Y es que, en el fondo, cada pandemia nos plantea una pregunta clave. ¿Quién se adapta a quién? Si lo pensamos, es como un baile, un juego constante y súper dinámico entre nosotros, los humanos, y los microbios. Y esa interacción es la que al final define cómo se va a desarrollar cada brote, los que ya pasaron y los que vendrán. Ok, para entender todo este tema, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, vamos a hablar de esa chispa de datos que arrancó todo esto. Después vamos a ver cuáles son las nuevas reglas del juego en la salud pública. De ahí pasamos a cómo le enseñamos a las máquinas a predecir. Luego veremos cómo se construye un modelo de estos, paso a paso. Y cerramos viendo qué significa todo esto para nuestro futuro. Arranquemos entonces con la chispa de datos. Miren, la pandemia nos empujó casi a la fuerza a buscar una manera totalmente nueva de ver la salud pública. Una que no solo reaccione a los problemas, sino que se les adelante. Pero claro, para poder anticiparse, primero hay que tener nuevas reglas, ¿no? Nuevas formas de medir lo que de verdad importa. Y eso precisamente nos lleva a nuestro siguiente punto, las nuevas reglas de la salud. Porque, a ver, si queremos predecir el futuro, es fundamental que midamos bien el presente. Tenemos que dejar atrás las métricas de siempre y empezar a usar indicadores que de verdad nos digan cómo está una población en su totalidad. Ok, pero ¿cómo mides la salud de todo un país? En un solo número. Parece imposible, ¿verdad? Bueno, para eso existen las llamadas medidas resumidas de salud poblacional. Para que nos hagamos una idea, es como un marcador general de bienestar. No solo cuenta, por ejemplo, las muertes, sino también el peso que tienen las discapacidades o las enfermedades crónicas. Nos da una foto mucho más completa. Y para meternos de lleno en esto, hay que tener claras dos ideas que a veces se confunden: incidencia y prevalencia. A ver, la incidencia es la velocidad a la que aparecen casos nuevos. Imaginen un incendio. La incidencia te dice qué tan rápido se están prendiendo nuevos árboles. Por otro lado, la prevalencia es la foto completa, el número total de árboles que se están quemando. Una te dice la velocidad, la otra la magnitud del problema. Perfecto, ya tenemos los datos, ya sabemos qué medir. La pregunta ahora es, ¿cómo pasamos de tener un montón de números a tener una predicción real? Y aquí es donde entra la tecnología. Vamos a ver cómo se le enseña a una máquina a predecir. Vamos a desmenuzar qué es el famoso Machine Learning y por qué está cambiando todo. Mucha gente habla de inteligencia artificial, ¿cierto? Bueno, imaginemos que la IA es el concepto general, el universo de las máquinas que piensan. Dentro de ese universo hay una rama súper importante que es el Machine Learning. Y esto es clave. No se trata de máquinas que solo siguen órdenes. Son sistemas que aprenden con la experiencia, que se equivocan, corrigen y mejoran solos con el tiempo. Una buena forma de entenderlo es con esta analogía. Piensen que cada brote es una historia. Tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Lo que hacen los modelos de Machine Learning es actuar como lectores ultra rápidos. Se leen miles de estas historias del pasado, buscan patrones y con todo eso intentan predecir cómo se va a desarrollar la siguiente historia que apenas está empezando. Y aquí hay una diferencia fundamental. Por un lado están los modelos mecanicistas. Es como darle a la computadora un libro de reglas con ecuaciones matemáticas precisas. Pero el Machine Learning es distinto. En vez de un libro de reglas, le das miles de ejemplos y le dices, aquí tienes todo lo que ha pasado antes. Descubre tú mismo las reglas. Aprende directamente de los datos. Ok, ya tenemos la teoría. Pero ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se construye en la vida real una de estas bolas de cristal de datos?
Vamos a meternos en la cocina y a ver el proceso paso a paso, desde que tienes los datos crudos hasta que logras una predicción que funcione. Construir un modelo predictivo es, en realidad, un proceso muy ordenado. Es como seguir una receta. Tienes un mapa claro que te lleva desde los ingredientes crudos, que son los datos, hasta el plato final, que es la aplicación funcionando en el mundo real. Así que vamos a ver cada uno de esos pasos. Todo arranca, como es lógico, con los datos. Hay que recolectarlos y, súper importante, limpiarlos. El segundo paso es elegir qué variables importan de verdad, como un detective que elige las pistas clave. Con eso, empieza el entrenamiento. Le das los datos al algoritmo para que aprenda. Después, claro, hay que evaluarlo, ponerle un examen. El quinto paso es el ajuste fino, como calibrar un motor. Y finalmente, el despliegue. Lo pones a trabajar en el mundo real. Listo, ya tenemos nuestro modelo construido. Y ahora viene la parte crucial, la que de verdad importa. ¿Y ahora qué? ¿Para qué sirve todo esto? Es el momento de ver cómo una predicción en una pantalla se puede convertir en una acción que, literalmente, puede salvar vidas. Pero, ¿cómo es eso de que la máquina aprende? Pues es muy parecido a cómo aprendemos nosotros, practicando. El modelo hace una predicción, compara su predicción con el resultado real, ve en qué se equivocó y ajusta sus cálculos para no cometer el mismo error la próxima vez. Repite esto miles de veces y, con cada repetición, se va volviendo más y más preciso. Y este gráfico lo muestra perfectamente. Esto que vemos es el historial de entrenamiento de un modelo. Cada epoch es básicamente una vuelta de práctica. Fíjense bien, la línea de la precisión, la exactitud, va subiendo, y al mismo tiempo la línea del loss, que es la tasa de error, va bajando. Es la evidencia visual, la máquina se está volviendo más lista. Y bueno, ¿todo esto en qué se traduce en el mundo real? Pues en cosas importantísimas. Estamos hablando de poder simular cómo se va a esparcir un virus, de poder identificar zonas calientes de malaria para actuar antes, o de pronosticar tendencias del dengue. Básicamente, le dice a los gobiernos y organizaciones dónde poner los recursos. Es una herramienta súper práctica. Al final, el objetivo de todo esto es un cambio de mentalidad radical. Se trata de dejar de ser los bomberos que siempre llegan a apagar el incendio. La meta es convertirnos en arquitectos que diseñan sistemas para que los incendios ni siquiera empiecen. Es pasar de reaccionar a una crisis a gestionarla de forma proactiva. Y que nadie piense que ya llegamos al final del camino. Esto es solo el principio. Como dice la misma autora, este trabajo es una base, unos cimientos. El viaje sigue, y la idea es que esto sirva para impulsar más innovación y para que usemos los datos para resolver los problemas más urgentes que tenemos. Así que aquí estamos. La tecnología ya nos dio las herramientas para, en cierto modo, ver el futuro, para modelar una pandemia antes de que ocurra. La capacidad técnica ya la tenemos. La verdadera pregunta, la que nos queda a todos, ya no es si podemos predecir lo que viene, sino si, cuando llegue esa predicción, vamos a estar listos para actuar.